El día de hoy fue maratónico. Y bueno, si bien voy a seguir haciendo videos sobre López Obrador, de todos modos tengo un tiempecito para dar un rápido video sobre lo más importante que dijo Obrador. Porque la verdad es que hoy Obrador dio una cátedra de discursos, ¿no? Dio dos muy largos discursos en San Lázaro y en el Zócalo. Y que finalmente la verdad es que hasta cansados me siento por escucharlo, por hacer videos, por transmitirlo. Pero aún así voy a aprovechar este tiempecito para decir lo más importante. Porque no hay que perdernos en todo lo que dijo el día de hoy López Obrador. Y va, un video rápido, de entrada. Dos discursos, pero para dos visiones distintas, ¿no? Para dos auditorios o audiencias distintas. El discurso de San Lázaro fue un discurso político. Fueron muchos mensajes políticos. Y el discurso del Zócalo fue un mensaje ciudadano, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que verlo así. Si quieren ver lo que va a hacer López Obrador en lo político, hay que ponerle más atención al primer discurso. Si les interesa lo que va a hacer en la cuestión ciudadana, social, becas, apoyos sociales, pueblos indígenas, etcétera, hay que estar atentos en el segundo discurso. Ahora me voy a enfocar al primer discurso, al discurso político. En el discurso político de López Obrador en San Lázaro, lo más relevante fue que se terminó una era. Y Obrador lo quiso ser muy enfático en esto. Fue la era de los neoliberales. El día de hoy se ha enterrado el neoliberalismo para siempre. Se ha desterrado esto llamado neoliberalismo, ¿no? Y arranca una nueva época. La época de, pues, no sé, la izquierda, la tercera vía, la socialdemocracia, como lo quieran llamar. Pero el neoliberalismo como tal se ha enterrado. Esta es una idea, porque también mucho bueno, es el neoliberalismo, pero poco se entiende. Se los voy a explicar lo más fácil posible. El neoliberalismo nace hace mucho tiempo en un llamado consenso de Washington. El consenso de Washington es una especie de receta de medidas económicas que precisamente las lanzan a países tercermundistas como nosotros, que aspiramos a ser como Estados Unidos. Y en esas recetas económicas, lo que dice Washington, o sea, y dicen otros economistas expertos, el FMI, el Banco Mundial, etcétera, es que al final, para llegar a ser primer mundo, tenemos que, bueno, pues aumentar la recaudación, o sea, aumentar los impuestos, hacer más efectivo el gasto, reducir los gastos, correr a gente, ¿no? También procurar que haya un libre mercado en todas las industrias y servicios. Eso significa privatizar, que no haya deudas, ¿no?, públicas, y una serie de medidas, ¿no? Y ahí arrancó. Es una serie de ideas liberales, incluso, vamos a llamarlas así, liberales, hablando de John Stuart Mill, que fue el primer economista liberal. Y ahí arrancó hace mucho tiempo. Y no son malas ideas. El problema es que cuando se empezaron a implementar en México desde Salinas, estas ideas del consenso de Washington, que bueno, pueden ser muy extremas, pero bueno, tienen cuando menos un fundamento teórico, empezaron a distorsionarse y empezó a surgir ahora sí, el neoliberalismo mexicano, ¿no? Este neoliberalismo empezó a utilizar este tipo de ideas, esta receta. La empezaron como que a tallar sobre piedra, como si fueran mandamientos. Y basado en estas ideas, ¿no?, del consenso de Washington, lo utilizaron como pretexto para hacer todo lo que quieran y manden. Y utilizaron estas ideas del consenso de Washington para, en pocas palabras, crear un imperio de corrupción, instituciones completamente corruptas, con tal de que finalmente ser leales a la iglesia del neoliberalismo, a la iglesia del consenso de Washington. A pesar de que ya, por ejemplo, una de las ideas del consenso de Washington es reducir el aparato de gobierno, y a pesar de que este gobierno es muy obeso, al contrario, ha sido contra el consenso de Washington, tener tanta burocracia, aún así todavía ahorita el gobierno saliente y los otros siguen insistiendo en la protección del neoliberalismo para justificar todas sus gigantescas corruptelas, ¿no? Todo lo que hicieron, finalmente tuvo como justificación el libre mercado, las ideas neoliberales o liberales, ¿no?
que al final el mercado va a generar más crecimiento económico. Y bueno, al final estas ideas que nacieron en el Consenso de Washington y se fueron distorsionando durante 30 años y llegamos a un régimen de corrupción, hoy Obrador las mató. Hoy Obrador insistió en su discurso de San Lázaro de que ya se terminó este régimen. Cuando habla López Obrador así, y tenemos que pensar que no hay un cambio de administración, o sea, no hay un cambio nada más de presidente, como el de, por ejemplo, de Fox a Calderón y Calderón a Peña, aunque hubo un cambio de partido, pero bueno, fue un cambio de presidente. Él habla de un cambio de régimen, y hay que tomarlo así. Estamos pasando de una dictadura a una democracia. Ese es el cambio de régimen. No sé si me entienden. Es mucho más profundo el cambio. Entonces estamos pasando de un cambio de un régimen neoliberal, a un régimen nuevo. No me atrevo realmente todavía a decir cómo vamos a llamarlo después. Vamos a llamarlo régimen de izquierda mientras, pero creo que tampoco va a ser un régimen de izquierda per se. No va a ser un régimen socialista o de estas viejas ideas de izquierda. No lo veo, ¿no? Hay que ver, hay una muy buena columna de Luis Maldonado, en donde también ahí sí delinea un poco cuál es la visión económica. Pero no va a ser el neoliberal, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando. Eso es muy importante tenerlo claro, ¿no? Y por eso Obrador dice eso, y por eso también todos los que por años, décadas, se beneficiaron de regímenes corruptos y se enriquecieron, medios de comunicación, grandes empresarios, obviamente políticos del PRI y del PAN, bancos, inversionistas extranjeros, BlackRock, inversionistas nacionales, Slim, Azcárraga, etcétera, etcétera. Al final, hoy les llegó ya más que claro el fax de que, bueno, podrán ser multimillonarios si quieren, pero ya el modelo de que ellos se beneficiaron ya ha dejado de existir casi de un día para otro, ¿no? Tal vez no les cae mucho el 20, por eso hay muchos enojados. Leo Zuckerman, por ejemplo, me doy cuenta que es un vocero del neoliberalismo y está increíblemente ardido. Carlos Loret es otro, porque les anunciaron que se ha muerto el neoliberalismo. Y ese es el potente mensaje que el día de hoy López Obrador dijo en este discurso político en San Lázaro, para que lo tengan muy claro. Gracias, amigos, nos vemos mañana.